La Guerra Injin, también conocida como las invasiones japonesas de Corea, fueron las batallas que enfrentaron a japoneses, chinos y coreanos por las aspiraciones de Japón en su empeño de conquistar China. En este conflicto bélico hubo fundamentalmente dos tipos de embarcaciones militares moviéndose por el mar del Japón, ambas fruto de la evolución histórica de sus constructores. Los japoneses emplearon el Ohatakebune. Esta gran embarcación recordaba mucho a un castillo flotante, sólido, rectangular, alto, con varios pisos equipados con troneras, todo ello pensado para favorecer el tiro de los arcabuceros que las guarnecían. La importancia de estos últimos fue fundamental en el Japón de finales del siglo XVI. Por famosos que fueran sus samuráis, lo cierto es que quienes hicieron posible la unificación del país fueron los masivos ejércitos de Ashigaru. ¿Qué eran los Ashigaru? Soldados campesinos, armados en este caso con arcabuces. Toyotomi Hideyoshi, el daimyo de la época, lo que viene a ser el soberano feudal más poderoso del Japón, era hombre pragmático, y en su reinado ambos cuerpos militares coexistieron y se complementaron. Eso se ve muy bien reflejado en el Ohatakebune, cuya táctica consistía en acercarse al enemigo, barrer sus cubiertas a disparos de arcabuz y dar paso al abordaje de sus soldados de élite, los samuráis, maestros en el combate cuerpo a cuerpo. El Ohatakebune fue diseñado atendiendo exclusivamente a esta táctica, por lo que adolecía de importantes defectos. Resultaba poco marinero, pues como apuntan las técnicas bélicas de la guerra naval, estaba pensado para operar en los tranquilos mares interiores del Japón, y no en mar abierto. Contaba con muy pocos cañones, menos valorados y conocidos en las islas que los arcabuces japoneses, llamados por los nipones Tanegashima, dependiendo las naves en gran medida del corto alcance efectivo de estos. Por lo tanto, los Ohatakebune fueron endebles frente al ataque de la artillería. Frente a estos, y como contraparte, tenemos el Panokson coreano. También era este un barco de forma rectangular, de bordas altas y armado con artillería, dominado por una torre de observación central, con tamaños que oscilaban entre los 15 y los 35 metros de eslora, según el modelo, y guarnecidos por unos 125 hombres como tripulación. Se trataba de naves pesadas, ideadas para hacer frente a los piratas wako japoneses y a sus tácticas de abordaje. Podemos apreciar la diferencia entre ambos modelos de naves. Los japoneses confiaban más en el combate de cercanía y en el abordaje, mientras que la táctica coreana era mantenerse alejados de sus enemigos, para así poder acribillarles con su superior artillería. En este sentido, todas las fuentes coinciden en culpar a los incompetentes almirantes coreanos del desastre que sufrirán sus flotas frente a unos enemigos que son claramente inferiores en el mar. Pudiera parecer pues que la situación del almirante coreano Ji Sun-sin no era tan desesperada, pero la realidad es que las citadas derrotas le dejaron con solo una pequeña parte de la flota coreana para hacer frente a cientos de barcos nipones. No es de extrañar que mostrara tanto empeño en la construcción de una nueva clase de embarcación que permitiera volver las tornas a su favor. Este invento revolucionario iba a ser el famoso Kobukson o barco tortuga. El Kobukson estaba diseñado para anular todas las ventajas de los japoneses en el combate de cercanía y explotar sus puntos débiles. Este tipo de embarcación contaba con una armadura cubriendo el techo de la nave, que protegía a marineros y remeros. Esta protección estaba formada por planchas de madera que impedían al enemigo abordar la nave. Por la boca de la cabeza de dragón en el frente, se liberaban vapores y humos para ocultar al barco del enemigo. Además, contaban con poder de artillería, otorgado por una carga de 11 cañones por banda, 2 en la popa y 1 en proa. Su aspecto se asemejaba al de una tortuga, derivando de ahí su nombre. La propulsión de los barcos tortuga era generada por un conjunto de velas sobre el barco y por los remeros que se encontraban dentro de la nave. De acuerdo con el Nanjung Ilji,
diario personal escrito por Ji Sun-sin, Ji decidió resucitar el barco Tortuga en 1591, basado en diseños de prototipos preexistentes, después de discutir el tema con sus subordinados. Esta determinación fue tomada gracias a la casi inminencia de la invasión japonesa, que desembocaría en la Guerra Injin. Según algunas fuentes secundarias, particularmente surcoreanas, los barcos Tortuga son considerados los primeros acorazados de la historia. Pero en realidad existe poca evidencia real de acorazamiento. Ji Sun-sin, el supuesto inventor, no menciona un techo de hierro en su diario de guerra, ni su sobrino Ji-pung, el principal historiador de la guerra contra los japoneses, ni los anales del rey Sonjo, una compilación extensa de documentos oficiales del periodo. Por el contrario, el primer ministro Yu Song-yeong describe explícitamente a los barcos Tortuga como cubiertos con entarimados de madera. El Kobukson, o barco Tortuga, se protegía del fuego de los arcabuceros con su coraza, a la par que entre el blindaje y los pinchos hacían casi imposibles los abordajes. A la vez, estaba generosamente dotado de artillería y contaban con un poderoso espolón para hundir cualquier nave nipona que se le pusiera por delante. Todo ello mientras que lograba mantener, pese a su pesadez, una aceptable velocidad y maniobrabilidad en el mar. Su empleo en la batalla era sencillo. El almirante Ji Sun-sin solía colocarlos a la vanguardia de su flota para que embistieran a la nipona, con el firme objetivo de romper la formación enemiga. También los colocaba en su retaguardia o en su mismo centro, donde podían sembrar el caos atacando a un enemigo que a la vez tenía que estar lidiando con el resto de la armada coreana. También, en algunas ocasiones, los mantuvo en reserva para, una vez iniciado el combate, lanzarlos contra los puntos críticos de los japoneses y darles el golpe de gracia. En ese aspecto, los barcos Tortuga no eran muy distintos de las galeazas que Europa utilizaba en esos mismos años. Algo muy llamativo, teniendo en cuenta que en esta época ambos mundos apenas tenían contacto cultural entre sí, donde podemos observar, una vez más, que la historia del hombre a veces también es convergente. Nos encontramos en el verano del año 1592. Mientras los japoneses se preparan para zarpar hacia China, el afamado almirante coreano Ji Sun-sin inicia su ataque. En el corto espacio de un mes, su reducida escuadra naval recorre el sur de Corea, derrotando uno a uno a los segmentos de la dividida flota japonesa. En algunos de estos feroces combates intervienen los prototipos de los barcos Tortuga. El éxito de Ji es rotundo y le permite ir incrementando sus fuerzas marítimas. Entre los japoneses cunde la alarma. El punto débil de su invasión al continente depende de la llegada de suministros desde sus islas. Si Ji Sun-sin logra dominar el mar, el ejército nipón caerá en el desabastecimiento. El daimyo Hideyoshi lo sabe y ordena movilizar sus reservas navales y aplastar a los coreanos mediante la superioridad numérica. La arrogancia de los japoneses se manifiesta en el momento más inoportuno, cuando el impetuoso almirante nipón Wakizaka Yasuharu, despreciando a su enemigo, zarpa con 73 barcos sin esperar refuerzos. En la batalla de Hansando, el 14 de agosto de 1592, se enfrenta un número similar de barcos coreanos, entre ellos al menos 2 barcos Tortuga. Por su parte, el almirante coreano dispone su vanguardia en forma de media luna y lanza un supuesto ataque que acaba en una retirada fingida. Los japoneses muerden el anzuelo hasta la yugular y persiguen a las naves en retirada, internándose en el centro de la media luna, donde son acribillados por los coreanos, que además van cerrando su formación inexorablemente, rodeándolos. Los barcos Tortuga intervienen entonces, embistiendo los barcos nipones más importantes y dejando a su flota sumida en el caos. La derrota nipona es total. He aquí una pequeña crónica de la batalla. La mañana del 14 de agosto de 1592,
Ji Sun-sin envió a 6 barcos del tipo Panoxeon por el estrecho canal situado entre la isla de Koje y Corea y tentó a Wakizaka con una victoria fácil. Los japoneses salieron en persecución de la flota coreana. Ji utilizó la estrategia conocida como ala de grulla, que simulaba una U gigante y que envolvía a los enemigos. Colocó a sus embarcaciones mejor armadas en el centro y los barcos más ligeros y rápidos en los flancos, y dejó una reserva para cubrir los huecos que pudieran crearse. La táctica de Wakizaka consistía en cerrarse rápidamente e intentar abordar y someter al enemigo en la lucha cuerpo a cuerpo. Lo que sucedió en la batalla fue reflejado en el diario que el propio Ji Sun-sin escribía y mandaba para informar a la corte. He aquí un fragmento del mismo. Primero ordené que 5 o 6 barcos de vanguardia con tejado atacaran simulando un ataque sorpresa. Cuando los barcos enemigos empezaron a perseguirlos a toda vela, los nuestros huyeron de la bahía como si retornaran a la base. Los barcos enemigos continuaron persiguiendo a los nuestros hasta llegar a mar abierto. Inmediatamente ordené a los capitanes de mis barcos que se alinearan en formación de ala de grulla, como para rodear a los barcos enemigos en un semicírculo. Entonces grité: ¡cargad! Nuestros barcos avanzaron con el sonido de los cañones, haciendo astillas a 2 o 3 barcos enemigos. Los otros barcos enemigos, presas del pánico, se dispersaron y huyeron en todas las direcciones con gran confusión. Nuestros hombres y oficiales locales a bordo gritaron ¡Victoria! Y se lanzaron a toda velocidad, compitiendo unos con otros mientras lanzaban flechas y balas como si fuera una tormenta eléctrica, quemando los barcos enemigos y masacrando totalmente a sus guerreros. En la batalla triunfó la mayor y más pesada potencia de fuego y flechas coreanas sobre el armamento inferior japonés, que solo pudo responder de forma simbólica. La lucha duró hasta el atardecer, y Wakizaka pagó cara su impaciencia. 2 de sus lugartenientes murieron combatiendo, y un tercero cometió seppuku o suicidio ritual. Wakizaka fue alcanzado por 3 flechas, pero su armadura le salvó la vida. Cuando terminó la batalla, 59 barcos japoneses habían sido hundidos o capturados, y Wakizaka solo pudo huir con un 20% de sus tropas. Las bajas totales japonesas ascendieron a unos 9.000 hombres, mientras que los coreanos tuvieron 19 muertos y 114 heridos. En un gesto magnánimo y que demuestra una vez más la grandeza del almirante coreano Ji Sun-sin, rodeó a los supervivientes y ordenó que se les dieran auxilios necesarios y que al terminar la guerra volvieran a Japón. Solo una semana después, Ji ya ha conseguido paralizar la invasión. Los japoneses, humillados, regresan a su isla, pero no suspenden las hostilidades. En los 5 años siguientes reúnen una nueva fuerza. Mientras, en Corea, los líderes coreanos recién restaurados sienten celos de la popularidad de Ji, por lo que conspiran hasta lograr que sea apartado de su cargo, encarcelado y torturado, acusado ni más ni menos de trabajar para Japón. Una vez más, se repite en la historia uno de los mayores males de la humanidad: la envidia de los menos dotados por los hechos de los hombres más capaces. Los coreanos, eso sí, siguieron trabajando sin descanso para ampliar y mejorar su flota, y consiguen dotarse de una cierta cantidad de barcos tortuga. No obstante, estas naves son confiadas a los mismos almirantes que tan bochornoso papel hicieron contra los japoneses. Cuando los nipones vuelven a la carga, en 1597, les bastará una sola batalla para acabar con prácticamente toda la armada coreana, incluyendo los barcos tortuga. El monarca coreano, Joseon, presa del pánico, tendrá que poner de nuevo al afamado almirante Ji Sun-sin al frente de lo que queda de la armada de Corea, 13 barcos del tipo Panoxeon. En la batalla de Myeongyang, Ji se enfrentará con esa escuadra a nada más y nada menos que 133 barcos japoneses.
obteniendo una victoria épica que pasará a la historia como el milagro de Myeongyang. La fuerza numérica real de la flota japonesa a la que se enfrentó el almirante Yi no está clara. Varias fuentes indican que el número de barcos japoneses podría haber sido de entre 120 y 330, aunque la cantidad real de buques de guerra parece haber sido la cifra menor, y que la superior incluiría a toda la flota japonesa, que incluiría a unos 200 buques de apoyo no combatientes. Independientemente del tamaño real de la flota japonesa, en lo que todas las fuentes coinciden es en que los nipones superaban en buques a los coreanos en una proporción de al menos 10-1. En total, 30 buques de guerra japoneses fueron hundidos o puestos fuera de combate durante la batalla. Todo Takatora, el comandante de la armada japonesa en este enfrentamiento, resultó herido durante la batalla, y la mitad de sus oficiales subordinados fueron, a su vez, muertos o heridos. Dada la increíble diferencia de fuerzas, esta batalla naval está considerada como la más notable victoria del almirante Yi y como una tremenda derrota para los japoneses. Tras ello, el almirante Yi Sun-sin supervisó la reconstrucción de la marina coreana y la producción de nuevos barcos tortuga. Sus victorias, unidas a la creciente resistencia en tierra de los coreanos y a la intervención del ejército chino en favor de los Joseon, que era la dinastía gobernante coreana, dan al traste con las imperialistas ambiciones japonesas. Curiosamente, allí le tocará morir en la última batalla de la guerra, la de Noryang, ya en el año 1598. Agonizante por un balazo recibido desde un barco japonés, pedirá a sus fieles que oculten su muerte para no desmoralizar a sus hombres. La batalla terminó con una aplastante victoria coreana, la cual obligó a Japón a pedir la paz, mientras que los coreanos lloraban a su salvador, el almirante Yi Sun-sin. Sin duda, uno de los mejores marinos de la historia de Asia.